Ahora ya entrando en nuestra predicación, os voy a pedir que penséis en el encuentro más significativo que habéis tenido en vuestra vida. Alguien que no conocíais y que en algún momento a lo largo de vuestra vida, a lo largo de los años de vida, habéis llegado a conocer, y conocer a esa persona realmente cambió vuestra vida. Puede ser un amigo en el instituto, en la universidad, puede ser pues un compañero en el trabajo, puede ser tal vez un familiar, alguien que realmente te ha inspirado, te ha animado, ha sido, dicen los americanos de esto, un turning point, un momento clave en tu vida, ¿no? O tal vez puede ser alguien, pues como en mi caso, aparte de otros, pues mi esposa, que hace ya algunos años, eso fue cuando nos conocimos. Bueno, nos conocimos incluso antes, ¿vale? Pero ya ha pasado, como podéis ver, yo tenía hasta pelo y barba y esas cosas, y ella estaba preciosa y sigue preciosa. Pero realmente cada uno de vosotros, pensar en esa persona que en algún momento ha significado un turning point en vuestra vida, ¿no? Pensar en esa persona, porque realmente de eso vamos a hablar en esta mañana, ¿no? Vamos a hablar de personas que tuvieron un encuentro, en este caso, con Jesús, y que ese encuentro realmente fue revolucionario, transformó, cambió completamente sus vidas. Y vamos a entrar para conocer exactamente algunos detalles, algunos elementos de qué fue lo que pasó y por qué pasó aquello, ¿no? En concreto vamos a estar hablando de Andrés, de Pedro, de Felipe y de Natanael. Y en el pasaje que hemos visto se nos explica varios elementos que sucedieron en ese momento del encuentro con Jesús, ¿no? Y lo que quiero es, por un lado, analizar cada uno de esos encuentros, ver el contexto en el cual se produjo y también ver la reacción que provocó en cada uno de nosotros para aprender algunas lecciones que espero nos puedan ser útiles en nuestra vida. Lo que nos vamos a dar cuenta es que cuando cada persona que encuentra a Jesús tiene un encuentro que es diferente. Y eso lo vemos desde el principio del Evangelio. Estamos en el Evangelio de Juan. Juan nos está explicando quién es Jesús y nos está explicando cómo funciona esto de conocer a Jesús. Y lo primero que nos va a explicar es que cada persona es diferente y Dios tiene algo diferente para cada persona. Entonces, la primera persona que vemos aquí es Andrés, ¿no? Andrés es alguien que escucha cómo Juan el Bautista dice, ahí va el Cordero de Dios, ¿no? Y para Andrés y su amigo, aquellas palabras tuvieron que ser muy significativas porque en un momento decidieron ir a seguir a Jesús. Pero no solamente le bastó, o digamos que la afirmación de Juan el Bautista, aquí está el Cordero de Dios, no fue lo suficiente como para decir, ya creo en Jesús, sino que necesitaban algo más. Por eso le dicen a Jesús, ¿podemos ir contigo? Eran las 4 de la tarde, es decir, que estuvieron desde las 4 de la tarde hasta el día siguiente, pasaron la noche con Jesús. Tuvieron que andar con Jesús, pasar tiempo con Jesús, escuchar a Jesús, ver a Jesús, y en esa dinámica de estar una experiencia con Jesús es que llegaron a entender algo maravilloso, ¿no? Y lo que llegaron a entender fue que Jesús era el Mesías. Es realmente sorprendente que llegaran ya a esa conclusión, ¿no? Y de hecho, en este pasaje, lo que vemos es que en un solo encuentro, cada una de las personas que encuentra a Jesús va a expresar lo asombroso que fue aquel encuentro en una serie de descripciones que hacen acerca de Jesús. Y si os fijáis, cuando vamos leyendo el texto, la verdad es que se dan así como por sentado, ¿no? Vas leyendo el texto y te va diciendo una serie de descripciones de Jesús que da la impresión como que son para nosotros normales, pero hay que entender que era el primer momento en que se conocían, ¿no? Y si os dais cuenta, por un lado, lo que dice Andrés es, hemos encontrado al Mesías, es decir, ha llegado a la conclusión en un solo encuentro, bueno, en pasar unas horas con Jesús, que aquella persona era el enviado de Dios, el que había venido y había sido enviado para salvar y rescatar al pueblo de Israel. Qué gran manifestación, qué gran definición de lo que entendía que estaba pasando en ese momento, ¿no? Pero fijaros, por ejemplo, en el versículo 45, porque ahí dice que era el profetizado por Moisés.
Luego en el versículo 49, el Maestro, el Hijo de Dios, el Rey. En el versículo 51, el Hijo del Hombre. Es decir, en solamente un párrafo tan pequeño, hay toda una descripción de quién es Jesús, que realmente es tan rica en contenido que en la próxima predicación, si me vuelven a invitar, si lo hago bien esta vez y me vuelven a invitar, creo que me voy a dedicar a hablar de cada una de esas descripciones de Jesús, porque hoy no quiero hablar de eso, quiero hablar del encuentro, de cómo fue ese proceso. Bueno, cuando Andrés escucha que por allí pasa el Cordero de Dios, la verdad es que tuvo que venir a su mente el significado para un judío de lo que era el Cordero de Dios. Los que tenéis buena memoria, sabéis que en una de mis últimas predicaciones desarrollé bastante ese concepto, así que no lo voy a repetir. Pero sí que creo que es importante que lo tengamos en cuenta. El Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua, el Cordero que Dios ponía como sustituto para pagar por las deudas, por los pecados del pueblo de Israel. Acordaros de que cuando empieza lo que es la Pascua, sucede cuando el pueblo de Israel está en Egipto y tiene que salir de Egipto. Y la última de las manifestaciones de Dios es pues el ángel de la muerte, el ángel de la oscuridad, que va a pasar y se va a llevar prácticamente a todos los primogénitos de Egipto, y lo que tienen que hacer el pueblo de Israel es poner sangre en los dinteles de las puertas, y esa sangre era la que les protegía y impedía que ellos pagasen por sus pecados. De modo que el Cordero siempre tiene un significado de perdón, perdón de los pecados, sustituto por nuestras propias culpas, ¿no? Así que Jesús, cuando pasa por allí, cuando Andrés le ve, quiere conocer más de lo que eso significa y decide seguirle. Y el proceso por el cual llega a conocerle es un paseo, un tiempo con Jesús. La verdad es que ¿qué vieron? ¿Qué vio Andrés y su amigo en Jesús? ¿Qué vieron en ese momento cuando estaban con Jesús? ¿Qué es lo que les cautivó, no? No son ellos los únicos. La verdad es que no son ellos los únicos. A lo largo del Evangelio vemos que muchas personas que conocieron a Jesús, incluso que no eran ni siquiera creyentes, cuando estaban con él quedaban asombrados, ¿no? Y una de las respuestas más graciosas o más interesantes que hay en el Evangelio es en Juan 7:46, cuando mandan los fariseos a los alguaciles para arrestar a Jesús, ¿no? Y estos alguaciles vuelven y lo que dicen es: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué fue lo que vieron aquellos hombres en Jesús? Nadie, no hay otro hombre como él. Este hombre es completamente diferente. Realmente esa fue la experiencia de todos aquellos que conocieron a Jesús. Pero el proceso para cómo vivió cada uno su encuentro con él fue diferente. Andrés, como hemos visto, fue un paseo. El siguiente es Pedro, Simón Pedro. Y yo me quiero centrar en la mirada. Dice ahí que Jesús le miró y le dijo. Y el énfasis en esa mirada, algo tuvo que haber en esa mirada, que Jesús, nada más verle, le cambia el nombre. Y en ese momento, esa mirada, ese cambio de nombre, algo tuvo que pasar en el corazón de Pedro, ¿no? La verdad es que tiene que ser chocante que tú conozcas a alguien y te mire así a los ojos y te diga: tú te llamas José Luis, pero a partir de hoy te vas a llamar, ¿qué te vamos a llamar? Pluma, ¿no? Pluma de escribir, por ejemplo, ¿no? Porque a Pedro era Simón, que es el que escucha a Dios. Es decir, el significado del nombre Simón en hebreo es el que escucha a Dios. No es un mal nombre, ¿no? A mí me parece un buen nombre. Simón, el que escucha a Dios, y le dice Jesús: no, tú a partir de ahora te vas a llamar Roca. Y la verdad es que es chocante, pero lo más chocante es que Pedro, sabiendo todo ya cómo es Pedro, porque todos sabemos que Pedro no era dócil, era una persona de carácter, ¿no? Y en lugar de reaccionar frente a eso y decir: ¿tú quién eres para cambiarme el nombre? No, él acepta. Es decir, en un instante reconoce que esa persona tiene derecho, tiene autoridad para cambiarle el nombre, tiene autoridad sobre cosas en su vida que nadie más tendría autoridad. Algo está pasando en ese encuentro que va más allá de simplemente el cambio del nombre. Es muy significativo que Pedro no reaccionase pues como cualquier otra persona hubiera reaccionado. Pero fue esa mirada de Jesús que realmente le cambió. Cuando pienso en
en el momento y el concepto de la mirada, viene a mi mente una canción antigua, muy antigua, que decía: una mirada de fe, una mirada de amor puede cambiar el corazón. ¿Os acordáis de esa canción? ¿Cuántos la saben? ¿Sí? A ver, ¿la cantamos? A capela. Una mirada de fe, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Todos los jóvenes ya se están riendo, así que no sigo. Bueno, fue la mirada. El siguiente es Felipe. Felipe, para mí el énfasis del pasaje es la voz. Dice que Jesús directamente le habló y le dijo: sígueme. Muy interesante también que cuando encuentra a Jesús a Felipe, dice directamente ahí que como que le encontró, ¿no? Jesús, pues va, en este caso se dirige, dice que van hacia Galilea y que parece ser que en la calle encontró a Felipe. Y en ese momento se encuentra y le dice: sígueme. Y Felipe, en lugar de discutir también, inmediatamente le sigue, ¿no? ¿Pensáis que Felipe se encontró con Jesús? ¿Jesús se encontró con Felipe por casualidad? ¿Sabéis? Este tipo de encuentros nunca pasan por casualidad. Jesús no pasaba por allí y mira qué casualidad que Felipe estaba ahí donde estuviera, ¿no? No, realmente cualquier persona que tiene un encuentro, que en un momento entra en contacto con Jesús, es porque dentro de la gracia y de la misericordia de Dios, Dios está dándole a esa persona una oportunidad. No piense ninguno de vosotros, aquí o fuera de aquí, que la primera vez que alguien te habló de Jesús o tuviste conciencia de que tal vez Jesús era el Hijo de Dios, fue por casualidad. No fue por casualidad. Este micro lo vamos a cambiar por uno mejor. Me voy a quedar aquí. No fue por casualidad, porque la casualidad no existe. La casualidad, cuando hablamos de encuentros con Dios, encuentros con Jesús, realmente siempre tiene un propósito de Dios. Y dentro del plan de Dios para la vida de Felipe era que en aquel momento Jesús iba a pasar por allí y le llamó. Y con solo la voz fue suficiente. La verdad es que hay personas que no tienen que discutir mucho a la hora de decidir seguir a Jesús, sino que es algo muy sencillo, lo entienden con facilidad e inmediatamente que escuchan la voz de Jesús deciden seguirle. El siguiente es Natanael. Natanael necesitó un milagro, es decir, algo sobrenatural. Estaba lleno de prejuicios. Cuando le dice Felipe: mira, hemos encontrado a Natanael, hemos encontrado al Mesías, la respuesta de Natanael dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Es decir, hay algún tipo de reacción de que, bueno, prejuicios que tenía. Es como decir, bueno, del Barça puede haber alguien bueno, o del Atleti, un colchonero puede ser bueno. Es decir, hay gente que tiene este tipo, bueno, perdonadme, o de Real Madrid también, prejuicios con que algo bueno pueda haber y bloqueos que de alguna forma pues hay que superar cuando te encuentras con Jesús, ¿no? De modo que Natanael presenta argumentos, en este caso, cuando le presentan la posibilidad de ir a conocer a Jesús, y luego cuando va a conocer a Jesús tiene que vivir una experiencia sobrenatural, y es la experiencia de que alguien te dice, cuando tú estabas solo debajo de una higuera, alguien viene y te dice: cuando estabas debajo de la higuera te vi, y además una expresión que te ve claramente, aquí hay un judío en el que no hay engaño. Es decir, hay una serie de elementos que demuestran ahí la omniscencia y la omnipresencia de Jesucristo. De modo que cada una de estas personas llegó a conocer a Jesús de una forma diferente y Dios tiene una forma distinta para cada uno de nosotros para acercarnos. Ahora, fijámonos en el entorno en el que sucede todo esto, ¿no? Juan Bautista estaba, pues probablemente donde siempre estaba, al lado del Jordán, y estaba bautizando. El día anterior había estado por allí Jesús y una vez más Jesús aparece. Era en el exterior, en la calle, en el lugar donde había mucha gente. Y allí, en medio de todo eso, en público, Juan el Bautista dice: ahí va el Cordero de Dios. Es decir, que lo hace en medio de un entorno donde hay muchas personas, ¿no? Andrés con Pedro dice que le cogió y le trajo a donde estaba Jesús. Y Jesús
no estaba solo, estaba con otras personas. De hecho, tenemos el relato escrito y vemos que Jesús ya estaba en medio también, no sabemos si una gran multitud como Juan el Bautista, pero de luego no estaba escondido en una habitación. Luego Jesús, cuando iba camino de Galilea, es decir, estaba en la calle otra vez, halló a Felipe y le dijo, sígueme, es decir, en la calle, en un lugar donde hay muchas personas también, en un entorno público. Y Felipe le dice Jesús cuando le ve, cuando estaba debajo de la higuera, es decir, que era también un entorno donde hay una cantidad de personas alrededor. ¿Por qué reitero esto de una forma una vez y otra vez y otra vez? Porque yo creo que cuando la palabra de Dios nos da estas enseñanzas, no nos las da simplemente por casualidad. La decisión de seguir a Jesús no es un acto privado, no es algo que se hace solo en la intimidad. Yo, con Jesús, conmigo mismo, dentro de mi habitación y nadie más sabe nada. No es ese el evangelio de Jesús, no es ese el planteamiento de cómo debemos de entender nuestro encuentro con Jesús. Cada uno de estos 3, 4 hombres que estamos viendo que se encuentran con Jesús sucede en un entorno público. Y la verdad es que sucede, además, con cámara y con telediario. Es decir, sucede de modo que hoy hasta está escrito y lo sabemos todos, ¿no? Cuando menciono cámara y telediario, lo hago porque hace ya un par de años, cuando era el 30 aniversario de Buenas Noticias TV, quisimos entregarle una placa al director, al presidente de la Corporación Radio Televisión Española. Era una placa que lo único que pretendía era agradecer a Televisión Española los 30 años de cooperación con la Iglesia Evangélica. Y la verdad es que nos costó conseguir la cita, más bien él no quería, y después de ya muchas entrevistas con su secretario y demás, por fin recibí una respuesta y me dijo, bueno, estoy dispuesto a ir, pero sin cámara ni telediario. Y nos quedamos, ¿cómo qué? Dice, no quería fotógrafos, no quería que saliera en ningún medio, ¿no? No quería que su presencia, la foto de él, recibiendo una placa de manos de los protestantes, ¿no? Es así, se llama José Sánchez como yo, pero yo soy José Pablo Sánchez, ¿vale? Y gracias a Dios ya no es el presidente de la Corporación Radio Televisión Española, pero fue un desprecio al pueblo de Dios y también al resto de minorías por no querer venir a acogerlo. Pero bueno, sea como sea, pongo este ejemplo porque todavía hay personas que cuando quieren vivir su fe, lo quieren vivir en la intimidad de su casa, de modo que nadie se entere, de modo que esto de seguir a Jesús sea algo muy privado y que además, pues prácticamente pase desapercibido. No es así en el Evangelio. Desde el principio vemos que seguir a Jesús es un acto público. Y cuando nos avergonzamos de Jesús, debemos recordar lo que dijo también Jesús acerca de esto. A cualquiera, pues, que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. De modo que el contexto en el cual sucede esto es un contexto público. Seguir a Jesús ha de hacerse al público, dispuesto a afrontar cuáles sean las consecuencias. Y veamos también la reacción que cada uno tuvo. Andrés no esperó a que le preguntase su hermano, oye, me parece, te veo un poco raro, parece que ayer estuviste con alguien, cuéntame un poco qué pasó. No, es decir, tampoco se planteó Andrés, no le voy a decir nada a mi hermano Pedro, hasta que él vea que yo soy buena persona, que yo esto de seguir a Jesús va en serio. Cuando Pedro se dé cuenta de que yo de verdad soy cristiano porque tengo una vida ética, entonces yo le voy a invitar a que venga a conocer a Jesús. ¿Se planteó eso, Andrés? Parece ser que no. Parece ser que no esperó durante X tiempo a que por fin un día alguien le preguntase, oye, parece que tú eres raro, ¿eres cristiano? Tampoco pasó así. Lo que pasó fue que Andrés, inmediatamente que vio a Pedro, le cogió, le dijo, e incluso dice que le tomó y le llevó para conocer a Jesús. De modo que la reacción que vemos aquí es automática y natural. Cuando uno tiene un encuentro de estos turning point que te cambia la vida, ¿no? Cuando tu novia te dice que sí, pues no esperas 5 años a contárselo a tus padres o a quien sea, ¿no? Ya lo compartes con tus amigos. Cuando algo positivo pasa en tu vida, no esperas a que se den cuenta, ¿no? Tú mismo inmediatamente lo haces, ¿no?
Felipe también toma la iniciativa. Es verdad que Natanael tenía sus prejuicios y Natanael le dice, guau, de Nazaret va a venir algo bueno, pero inmediatamente la respuesta de Felipe es, ven y ve. Es decir, acompáñame, vamos a verlo. No sé si sé responder a tus argumentos, a lo mejor es verdad que en Nazaret todo el mundo es torpe o lo que sea, pero ¿por qué no vienes y lo ves? Es una invitación a que explore, ¿no? Y este concepto de, mira, ven conmigo, vamos a verlo, vamos a explorarlo juntos, es para mí clave a la hora de compartir con otros lo que es nuestra experiencia. De modo que la reacción del que tiene un encuentro con Jesús, la reacción natural siempre es invitar a otros a que también conozcan a Jesús. Y por eso yo quiero preguntarte, ¿con quién estás tú argumentando para que conozca a Jesús? A lo mejor piensas, bueno, yo es que ya le he hablado a todo mi entorno, toda mi familia, todos mis compañeros de trabajo, todos mis compañeros de clase, todo el mundo ya sabe que soy cristiano, ya les he intentado compartir el Evangelio y ya no sé más qué decirle. Entonces déjame hacerte otra pregunta. ¿Por quién estás orando cada día para que conozca a Jesús? Porque es verdad que a veces agotamos nuestro entorno y todo nuestro entorno ya de alguna forma ha decidido y ha tomado su posición, ya no quieren saber nada y nos sentimos a veces muy frustrados con eso, pero orar, puedes seguir orando hasta que te vayas con el Señor por alguien que aún no conoce al Señor. Cuando estamos orando ya estamos tomando la iniciativa de llevar a una persona a los pies de Jesús. Creo que esto es algo muy importante que debemos de tener en cuenta siempre, ¿no? Que a la hora de conocer a Jesús y de estar con Él, debemos intentar, aquellos que están en nuestro entorno, llevarles, como vemos en esta foto, llevarles para que conozcan a Jesús y no esperar a que eso pasen años, sino hacerlo desde el primer momento. Os quiero contar la historia de esta mujer, se llama Carol Everett. Carol Everett fue dueña de varias clínicas abortivas y en su infancia ella era una chica que, bueno, incluso se bautizó con 16 años y ella pensaba que era cristiana y cuando hacía lo que hacía, pues realmente no veía ninguna contradicción con su fe, algo que a algunos nos puede parecer extraño, pero así es como pasó durante bastantes años de su vida, ¿no? Todo empezó cuando iban a tener su tercer hijo y una vez que iban a tenerlo, su marido le dijo que no querían tenerlo y decidieron abortar, de modo que abortó. Y a partir de ese momento ella ya sabía que lo que había hecho estaba mal, lo sabía en lo más profundo de su corazón y lo que pasó fue que se fue endureciendo de un modo que al final ese endurecimiento le llevó a meterse dentro de lo que es el negocio de las clínicas abortivas y a manejar varias clínicas. Un día tenían varios problemas de carácter económico en la clínica y contrataron a un consultor. Y desde el primer momento, pues Carol se dio cuenta de que este hombre era diferente, que había en él algo distinto, ¿no? Y incluso le daba a entender que era cristiano y entonces le preguntó, si tú eres cristiano, ¿qué haces metido aquí conmigo, ¿no? Y este hombre le dijo, mira, yo he venido aquí porque Dios me ha dicho que en esta clínica hay alguien que Dios quiere rescatar. Entonces ella le respondió, a ver, yo ya soy cristiana, yo me bauticé, mira, con 16 años me bauticé, ¿no? Entonces no sé qué es exactamente lo que estás buscando porque lo mío ya está hecho, ¿no? Entonces dice, bueno, pues si eres cristiana seguro que no tendrás ningún problema en que hagamos una oración y que le pidamos a Dios que perdone tus pecados y que entre en tu vida y que tú abres el corazón para que Él sea el Señor y el dueño de tu vida. ¿Te importa que hagamos esta oración? Ella dijo, bueno, pues no me importa hacerlo. Y lo hicieron esta oración. Al día siguiente, Carol, cuando encontró a la primera mujer que venía a pedir cita en su clínica, hasta entonces siempre no había tenido ningún problema a la hora de convencer a cualquier mujer de que la mejor opción que tenía con un embarazo no deseado era el aborto. Pero por primera vez en su boca salió la palabra, pues no tienes que abortar, hay otras alternativas. Ella misma se quedó como sorprendida de que hubiera dicho algo así, pero eso es como ella lo cuenta, ¿no? Y cuando esta chica se fue de la clínica, ella cayó de rodillas, Carol cayó de rodillas y dijo, Señor, esto no sé qué está pasando conmigo, pero creo que si tú no quieres que yo siga aquí en la clínica, sácame de aquí. Inmediatamente
Hubo una serie de escándalos en la clínica, una serie de problemas, salió en los medios de comunicación malas prácticas que había habido en la clínica y al final tuvo que cerrar la clínica. Para ella, Dios fue quien intervino para que tuviera que cerrar la clínica. Y la verdad es que, aunque la clínica cerró y aunque ella decidió no seguir trabajando dentro de la industria del aborto, había algo que le atormentaba constantemente y eran las 35.000 vidas que ella había quitado por gestionar esta clínica. Y dentro de ese proceso de encuentro con Jesús y de conocer a Jesús, ella presentó delante de Jesús su dolor y la culpa que ella sentía, y leyendo la palabra de Dios encontró este versículo: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se agarró, muchas gracias Isabel, se agarró a esa promesa, se agarró, la hizo propia, la hizo suya, hasta que descargó toda su culpabilidad de todos esos abortos que había ella gestionado y los puso delante de la cruz y sintió el perdón de Dios. La verdad es que Dios usó a un contable para llevar a una persona que probablemente pocos imaginaríamos que estaba preparada para conocer al Señor. Pero cuando miramos en el Evangelio nos damos cuenta que esa es la historia que se repite vez tras vez. A veces nosotros estamos con estereotipos también y pensando que es imposible que alguien dé el paso de entregar su vida al Señor. Y lo que Dios quiere de nosotros es simplemente que les presentemos a Jesús. Es Jesús quien va a hacer la obra. Dios llama a cada persona según su necesidad. Algunos lo hacen con un paseo, a otros lo hace con una mirada, a otros es una voz y otros es un milagro. Pero todos son llamados para que puedan reaccionar y responder a la voz de Dios. Ahora bien, sí que es cierto que no todos dicen que sí. En el pasaje que hemos leído, todos dicen que sí. En el pasaje que hemos leído, todos dicen que sí, pero sería injusto que no mirásemos el resto del Evangelio y que os recordase algo que ya sabéis, que no todo el mundo que conoció a Jesús dijo que sí. Por ejemplo, el joven rico. El joven rico que se acerca a Jesús y le dice: ¿qué haré para heredar el cielo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y Jesús le dice: vende todo lo que tienes. Y este joven rico tenía una atadura muy grande con el dinero, por lo visto, porque realmente él se va afligido. Fijaros lo que dice el texto, ¿no? Además que era una buena persona, era un hombre que decía que cumplía los mandamientos. No era un malhechor, era rico, pero era buena persona. Lo cual no hay ningún problema en ser rico y ser buena persona, por cierto, pero en este caso es que coincide que era rico y buena persona, ¿no? Entonces Jesús, dice en Marcos 10, 21, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando la cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No todo el mundo que recibe la mirada de Jesús, que es amado por Jesús, que escucha la voz de Jesús, responde de forma positiva, porque hay ataduras que nos impiden poder obedecer y responder la palabra de Jesús. Otro ejemplo es Pilatos. Pilatos, que le pregunta a Jesús qué es la verdad y que incluso pues se lava las manos porque siente que hay algo ahí que él no sabe manejar, pero en lugar de decir sí creo en ti, lo que hace Pilatos es también rechazarle, porque su atadura es el poder, el prestigio social, el qué dirán. En España yo creo que esta es la atadura más grande para el pueblo español, el qué dirán. Hay mucha gente que cuando escucha de Jesús y escucha del Evangelio y escucha incluso de cómo vivimos la fe, aquellos que la conocemos de una forma personal, dicen qué bonito, me gustaría tener fe, pero a la hora de la verdad tienen su atadura que le impide hacer y responder de forma positiva, ¿no? Y por supuesto el ejemplo más grande y más terrible es el de Judas. Judas es alguien que estuvo con Jesús, que vivió con Jesús, que tuvo las mismas oportunidades que Pedro, que Juan, que todos los apóstoles. Estuvo allí con él y sin embargo Judas negó a Jesús. ¿Qué le pasó a Judas? Siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Qué le pasó a Judas? Es un tema complicado, pero la palabra de Dios nos da la respuesta en Lucas 22:3. Lo que le pasó a Judas fue esto: entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Él abrió y dejó que Satanás tuviera poder en su vida. Dejó que Satanás le llevara donde
Jesús para nada quería llevarle, ¿no? No basta pasear, ver, escuchar, sentir a Jesús. Seguirle exige renuncia, exige arrepentimiento, exige renuncia a las riquezas, al qué dirán, a cualquier atadura que haya en nuestra vida, renuncia a la arrogancia de pensar que yo sé guiar mi vida mejor que Dios y, por supuesto, exige también arrepentimiento. Pues me gustaría en este momento y para terminar que el grupo Alabanza subiera al frente. Vamos a terminar con una canción. La verdad es que cuando nos acercamos a la palabra de Dios y vemos cómo Jesús trata a cada persona según su carácter, yo estoy seguro que cada uno de los que estáis aquí os sentís identificados, ¿no? Estoy seguro que aquí hay personas que tuvieron que pasear, no sabemos si una sola tarde o mucho tiempo, hasta que un día entendieron que Dios les amaba. No sé si otros fue simplemente una mirada, algo que vieron en Jesús que les transformó. Otros a lo mejor fue que escucharon la voz de Dios y la escucharon en lo más profundo de su corazón y decidieron seguirle. Otros han visto milagros que han sido transformadores en su vida. Seguro que aquí hay ejemplos de todo esto, aquí y es bonito poder escuchar la experiencia de cada uno. Pero también es cierto que puede ser que haya algunos que estáis aquí, que todavía, aunque habéis tenido un encuentro con Jesús, habéis escuchado hablar de Jesús, aún no habéis dado una respuesta. Todavía estáis luchando con ataduras, todavía estáis ahí en la duda porque no queréis soltar esas ataduras. Y yo te digo que Jesús te llama hoy, te llama a renunciar a esas ataduras, a agarrarte de su mano. Y eso es una decisión que solo tú puedes hacer. Así que lo que te voy a pedir es que si nunca lo has hecho antes, mientras cantamos esta canción, te voy a pedir que lo expreses públicamente, como lo hizo pues Natanael, Felipe, Andrés, Pedro, públicamente, que lo expreses públicamente, esa decisión de que tú a partir de hoy quieres seguir a Jesús, que tú a partir de hoy renuncias al qué dirán, renuncias a la riqueza, renuncias a la arrogancia, renuncias al pecado y quieres agarrarte de la mano de Jesús. Jesús está aquí y te invita. Respóndele. Os voy a pedir a todos que nos pongamos de pie mientras cantamos esta canción. Y si tú quieres dar este paso, simplemente te voy a pedir que pases al frente porque después voy a orar por ti. Voy a orar que Dios te siga guiando y ayudando y fortaleciendo. Así que cantamos la canción y si alguno de vosotros por primera vez quiere tomar esta decisión, que pase al frente y oraremos al final por él. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo estoy,
puedo mi vida aceptar. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Que voy a pedir que sigáis de pie. Que Dios te bendiga. Me gustaría que repitieras conmigo esta oración, ¿vale? Señor Jesús, te doy gracias porque me amas. Te doy gracias porque moriste por mis pecados. Hoy acepto tu perdón y decido seguirte como mi Maestro y Señor. Que Dios te bendiga. Puedes volver. Podéis sentaros. Gloria a Dios. El Señor sigue llamándote. Yo sé que algunos seguís luchando. No esperes a mañana lo que tienes que hacer hoy.